Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Imagina que has vivido toda tu vida con alguien, compartiendo cada día, cada comida, cada conversación. Y un día descubres que realmente no lo conocías en absoluto. Esto es exactamente lo que les sucedió a los discípulos después de 3 años con Jesús. Escalofriante, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que esto mismo podría estar sucediéndonos a nosotros ahora mismo? Llegamos al final de nuestro recorrido por el Evangelio de Juan. ¿Y qué mejor manera de concluir que reflexionando sobre esta pregunta fundamental? ¿Cómo conocemos verdaderamente a Jesús y su palabra? Es fascinante y al mismo tiempo algo inquietante observar que incluso los discípulos, después de 3 años caminando junto a Jesús, a su maestro, siguieron sin comprender plenamente la misión de Jesús. ¿No es esta también nuestra experiencia muchas veces? Podemos pasar años en la iglesia, estudiando la Biblia, la palabra de Dios, escuchando sermones y aún así caer en el mismo patrón: oír sin escuchar, leer sin comprender, estudiar sin aplicar o vivirlo. Este epílogo del Evangelio de Juan nos desafía a ir más allá del conocimiento superficial, intelectual o teológico. Nos desafía a ir a alcanzar una comprensión transformadora de quién es realmente Jesús. De hecho, en el Evangelio de Juan, acompáñame, el capítulo 5, el versículo 39, la palabra de Dios nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bienvenidos a un nuevo estudio profundo del Evangelio de Juan. Estoy súper contento de que me puedas acompañar en un último estudio de este trimestre. La verdad que es muy especial, porque este trimestre terminamos el estudio de Juan, pero también terminamos este año. Así que es el último estudio del año 2024. Y quiero agradecerte de forma especial que me puedas acompañar hasta este estudio. Quiero además animarte a que puedas en los comentarios escribir por qué hasta aquí nos ha guiado Dios y de la manera maravillosa que lo ha hecho. Y vamos a dejar un comentario, familia, con un agradecimiento, aunque sea de una palabra. Vamos a agradecer a Dios por algo que Dios ha hecho durante este año 2024. Dios ha sido bueno, familia. Por eso vamos a agradecer. Dejen los comentarios. Gracias, Señor, por mi salud, por mi familia, por mi negocio o emprendimiento, por cualquier motivo que tengas. Vamos a usar este espacio de los comentarios como un muro, como un lienzo de agradecimiento al Señor por este año. Quiero también agradecerte por tu fidelidad y por ser parte de esta familia. ¿Te parece que oremos? Vamos a orar. Padre bueno, queremos rogarte que nos puedas acompañar una vez más al estudiar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por este año 2024. Gracias, Señor, por tus bondades, por tu misericordia. Gracias porque nos amas y gracias por tu palabra y por tu Hijo Jesús, nuestro único Salvador. Bendícenos en este estudio con tu Espíritu Santo. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero animarte que me puedas acompañar como siempre con tu libreta. Acompáñame con tu libreta para tomar apuntes de aquellos puntos impactantes del estudio, también con un bolígrafo, y acompáñame sobre todo con la palabra de Dios, con la Biblia, para juntos profundizar en el libro de Juan. Vamos al primer bloque. Encuentro en Galilea.
Ubícate en el capítulo 21 de Juan, los versículos 1 en adelante, más o menos hasta el 19. Juan capítulo 21, 1 en adelante. Una red vacía. Un amanecer solitario. 7 pescadores frustrados. Y en la orilla, una figura misteriosa que está a punto de cambiar sus vidas para siempre. Pero esta no es solo una historia de pesca milagrosa. Es un espejo que refleja nuestra propia lucha con el fracaso, la restauración y el amor incondicional de Dios. La escena que se desarrolla en Juan capítulo 21 es profundamente significativa. Imaginad el ambiente, la brisa del mar de Galilea dando en el rostro de estos discípulos. El amanecer que comienza a teñir el cielo y un grupo de discípulos exhaustos, cansados, después de una noche de pesca infructuosa. Han vuelto a su antiguo oficio, quizás buscando algo de normalidad después de los eventos traumáticos de la crucifixión y las apariciones posteriores del Señor Jesús resucitado. Pedro, siempre el líder natural, dice en el capítulo 21, el versículo 3, que Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Imaginaros la escena. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Los otros discípulos, dice el texto, que lo siguieron, tal vez esperando que la familiaridad de su antigua profesión, la pesca, les trajera algo de paz. Pero esa noche no pescaron nada. Familia, ¿no es significativo que incluso en aquello que mejor sabían hacer, fracasaron? A veces Dios permite estos fracasos para prepararnos para algo mucho mayor y más grande, que sin esto no estaríamos preparados. Y entonces en la orilla aparece ese desconocido, entre comillas, claro, que les dice dónde echar la red. Acompáñame, vamos a leer el versículo 4. Dice: cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis para pescar. Entonces la echaron y ya no podían sacar la red por la gran pesca, la gran cantidad de peces que habían capturado. ¡Wow! Gloria a Dios, familia. La escena es un eco perfecto de su primer llamado en Lucas capítulo 5, en los versículos 1 en adelante. ¿Os acordáis? La pesca milagrosa. Es como si Jesús les estuviera recordando. ¿Recuerdan cómo comenzó todo? Aquí estamos de nuevo, porque necesitamos un nuevo comienzo. ¡Wow! La reacción de los discípulos es reveladora. Juan, el discípulo amado, dice el texto que es el primero en reconocer al Señor. El versículo 7 dice que Juan pronuncia las palabras, un grito: ¡es el Señor! La intimidad espiritual, escucha bien esto, la intimidad espiritual agudiza nuestra capacidad de reconocer la presencia de Jesús. Permíteme que lo repita. La intimidad espiritual agudiza nuestra capacidad de reconocer la presencia de Jesús, escuchar su voz y saber su voluntad. Pedro, dice el texto, ahí mismo en el versículo 7, dice que Pedro, impetuoso, cuando oyó que era el Señor, como siempre impetuoso, se lanza al agua para llegar primero a Jesús. Su reacción nos muestra que, a pesar de su negación, su amor por el Maestro
seguía intacto. A veces caemos, pero no podemos quedarnos en la caída. Lo que sigue es una de las escenas más conmovedoras del Nuevo Testamento, familia. Jesús, el Señor resucitado, prepara el desayuno para sus discípulos cansados y hambrientos. ¿No es extraordinario esta escena? El Rey de Reyes sirviendo a sus seguidores fatigados el alimento. Este simple acto nos revela tanto sobre el corazón de nuestro Salvador, su cuidado por nuestras necesidades más básicas, simples, insignificantes, su disposición a servir, su deseo a restaurar la comunión. Antes de morir, mientras Jesús hablaba a los discípulos de su inminente crucifixión, ¿os acordáis de esta escena en el capítulo 13 de Juan? Pedro insistió de que iba a morir por el Señor Jesús, de que nunca lo iba a negar. Pero a pesar de esa promesa, él y los demás discípulos huyeron para salvar su vida. Más tarde, Pedro negó a Cristo 3 veces, tal y como Jesús había predicho. Es curioso porque en la cultura oriental, renegar de los amigos es algo deshonroso, y Pedro sintió profunda vergüenza por este hecho. Puesto que sabía que Pedro sentía vergüenza, Jesús le hizo 3 preguntas para restaurarlo emocional y espiritualmente. Está en el capítulo 21, versículo 16. Acompáñame en la lectura. Dice: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¡Wow! Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero el momento crucial viene con estas preguntas, más bien con la repetición de estas preguntas. Cada ¿me amas? Es como un bisturí espiritual que está removiendo la vergüenza y la culpa de sus 3 negaciones. Jesús utilizó el verbo griego agapao, que significa que se refiere a un amor incondicional de Dios. Pedro, en cambio, respondió con otro verbo que es fileo, que es amor, pero otro verbo, otra palabra, que a menudo designa el afecto existente entre los amigos. La diferencia entre los verbos griegos utilizados agapao y fileo ha sido objeto de mucho debate teológico, pero quizás lo más significativo no es tanto la diferencia entre estos tipos de verbo, de amor, sino la humildad de Pedro en sus respuestas. Ya no hay jactancia, no más, aunque todos te abandonen, yo no, Señor. Ahora hay una dependencia total de la omnisciencia de Cristo. Señor, en el versículo 17 lo dice Pedro de forma preciosa: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Esta es la clase de humildad que Dios puede usar. La restauración de Pedro no fue solo personal, fue pública frente a sus compañeros, validando así su futuro ministerio como líder de la iglesia primitiva. Cuando Pedro se hundió en la arena mojada frente a Jesús aquella mañana, llevaba el peso de su triple negación sobre sus hombros. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así también nosotros? Cargando el peso de nuestros fracasos, pensando que ya no hay vuelta atrás. Pero en la orilla de nuestros fracasos, Cristo siempre está ahí, esperando con un fuego encendido y una pregunta que penetra hasta el alma. ¿Me amas? Hoy te pregunto, ¿qué pesos estás cargando que necesitas dejar en la orilla con Jesús? Pasamos al siguiente bloque. Mantener los ojos en Jesús. Nos quedamos en el capítulo 21, pero ahora avanzamos a los versículos 18 al 25. Señor,
¿y qué de este? Señor, ¿y qué de este? Versículo 21, versículo 21. La pregunta de Pedro sobre Juan resuena a través de los siglos hasta nuestros muros de Facebook, feeds, de Instagram y nuestras comparaciones silenciosas en los bancos de nuestras propias iglesias. Es la pregunta que nos roba la paz. ¿Y este qué? ¿Y qué con este? Que nubla nuestra visión y que desvía nuestros ojos de lo único que importa. ¿Cuántas veces nos encontramos comparándonos y comparando nuestro caminar espiritual con el de los otros? La respuesta de Jesús es contundente y es además deliberada. En el versículo 22 dice, Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? Sígueme tú. Esta respuesta no era una reprimenda, era una invitación a la libertad espiritual. En nuestro mundo actual, donde las redes sociales nos bombardean constantemente con las vidas aparentemente perfectas de los otros, esta enseñanza es más relevante hoy, es más importante hoy que nunca. Escuchadme, la comparación es el ladrón de la alegría y puede ser un obstáculo significativo en nuestro caminar espiritual. Al restaurar a Pedro en su ministerio, Jesús había predicho la forma en que Pedro moriría, pero además Jesús le pidió a Pedro que le siguiera. Está en el versículo 19, y añadió esto, sígueme. Mientras Pedro caminaba con Cristo, Juan estaba cerca, detrás. Al parecer, esto despertó la curiosidad de Pedro, y Pedro pregunta si Juan sufriría igual que él. Es como, ¿y este qué? ¿Va a morir o va a padecer igual que yo? Jesús redirige la atención de Pedro hacia la cuestión de seguirlo sin preocuparse por lo que habría de ocurrir con su condiscípulo, con su compañero, puesto que sabía lo que había en el corazón de Pedro. Jesús respondió rápidamente, si quiero que él esté vivo hasta que yo venga, quede vivo, ¿qué de ti? Lo que hemos leído en el versículo 22. Jesús es el maestro de las respuestas. ¿Qué de ti? Tú sígueme. La malinterpretación posterior de las palabras de Jesús, cuando Jesús dice, si quiero que este discípulo quede hasta que yo venga, entonces nos enseña una lección esta malinterpretación. Y la lección es sobre la interpretación bíblica. Esto es crucial. Incluso las palabras más claras pueden ser malentendidas cuando las filtramos a través de nuestras expectativas y nuestros deseos. La comunidad cristiana primitiva creía que Juan no iba a morir antes del regreso de Jesús. Pero eso no era la intención de las palabras de Jesús, familia. A medida que pasaba el tiempo y Juan se acercaba cada vez a la muerte sin que Cristo volviera, aquello podía convertirse en una crisis para los creyentes de la época de Juan. Juan corrige esta idea porque estaba equivocada, indicando que las palabras de Jesús habían sido una expresión de deseo, no una profecía acerca de lo que ocurriría con él y con la venida de Jesús. La idea de centrarnos en Jesús en lugar de hacerlo en las otras personas es una poderosa enseñanza en esta lección de esta semana. Solo Jesús es nuestro Salvador y nuestro referente espiritual de salvación. Inevitablemente, la gente te va a decepcionar. Escúchame, tal vez incluso te lastime, te decepcionará. Debemos seguir a Jesús por nuestras propias convicciones personales acerca de Él como nuestro Salvador, ya que nuestra salvación es un asunto entre nosotros y Dios. Es algo personal, es individual. Cuando Jesús regrese, no importará lo que los otros piensen sobre nosotros, piensen de ti, sino solo lo que Dios piensa de ti.
En un mundo obsesionado con las comparaciones, donde cada scroll arriba, abajo en las redes sociales es una invitación a medir nuestra vida con las de los otros, la orden de Jesús resuena con urgencia renovada hoy. Sígueme tú. Pero aquí está la pregunta que penetra hasta el corazón. ¿Qué voces estás permitiendo que sean más fuertes que el llamado de Cristo en tu vida? Pasamos al siguiente bloque. Luz y oscuridad. Ubícate Juan capítulo 8, vamos unos capítulos antes. Juan capítulo 8, los versículos 40 al 46. Hay un momento preciso entre la noche y el amanecer que los fotógrafos llaman la hora azul. Es cuando la oscuridad y la luz se juntan en el horizonte, coinciden. Pero en el reino espiritual no existe tal hora azul, no existe una zona gris. O caminamos en la luz o tropezamos en las tinieblas. ¿En qué lado de esa línea nos encontramos realmente? El contraste, la dicotomía entre la luz y la oscuridad en Juan capítulo 8 nos lleva al corazón mismo de nuestro dilema espiritual. El mundo está en tinieblas, no por falta de información, escucha, sino por su incapacidad inherente para conocer al Dios verdadero. Es aquí donde la palabra griega exegeomai, que significa dar a conocer al Padre, cobra un significado profundo, porque esto significa mucho más que dar a conocer, significa que solo Jesús puede interpretar, puede explicar y dar a conocer verdaderamente al Padre. Solamente Jesús. Esta verdad tiene implicaciones revolucionarias para nuestra comprensión de la revelación divina. No podemos conocer a Dios a través de la especulación filosófica, del conocimiento académico o el pensamiento humano solamente. Necesitamos la revelación divina. Necesitamos la palabra de Dios que viene a través de Cristo Jesús. Jesús es la palabra hecha carne. Él es el intérprete, el exégeta divino que nos muestra quién es realmente Dios. El peligro que enfrentamos es sutil, pero es real. Podemos caer en la trampa de leer la Biblia desde nuestra propia perspectiva limitada, interpretando sus verdades a través del lente de nuestros prejuicios y deseos. Cuando Jesús dice que el diablo, eso está en el capítulo 8, versículo 44, dice, aquí, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, escuchad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, mirad lo que dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, habla de lo suyo que él mismo es. Este versículo nos está advirtiendo sobre la tendencia humana de proyectar nuestras propias ideas sobre la verdad divina. Aunque no queramos, lo hacemos. Y los líderes religiosos de la época de Jesús son un ejemplo perfecto de este peligro. Afirmaban amar a Dios, pero odiaban al Hijo de Dios. Su ceguera espiritual, su ceguera no era el resultado de falta de conocimiento bíblico. Conocían las Escrituras, conocían la palabra al dedillo. El problema era su resistencia a la verdad, porque no se ajustaba a su preconcepto y a sus ideas preconcebidas. Jesús mismo expuso esta hipocresía en estas palabras. Si su Padre fuera Dios, me amarían, porque yo de Dios he salido. Esto está en el versículo 42. Lo voy a buscar también para que lo veamos. Ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahí está. Además, en el versículo 12 Jesús dijo, hablando otra vez, Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino
que tendrá la luz del mundo. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, no estaba haciendo una declaración poética bonita, teórica, estaba trazando una línea en la arena de la historia, una línea de diferenciación. Y en este momento, mientras estás pensando en estas palabras, sosténla ahí estas palabras en tu mente. ¿Qué áreas de tu vida siguen en penumbres, esperando ser iluminadas por la luz de Cristo Jesús? Vamos al siguiente bloque. Teología, ¿desde arriba o desde abajo? Y vamos a estar en el capítulo 4, vamos un poco antes, capítulo 4, los versículos 46 al 54. ¿Estás ahí? Muy bien, ubícate. Imagina ahora, un hijo moribundo, un padre desesperado, una carrera contra el tiempo y en medio de todo, una lección que desafía nuestra manera de relacionarnos con Dios. ¿Venimos a Él con nuestras condiciones o nos rendimos a sus términos? Consideremos la historia de un importante funcionario judío, un noble que estaba al servicio del rey Herodes. El hijo de este noble languidecía en su lecho de muerte. Estaba enfermo. Los médicos lo habían desahuciado. Desesperado, el padre buscó al gran médico, aunque en realidad no quería que fuera el Mesías prometido, solamente un sanador, un asalariado, alguien que le hiciera un favor. Jesús sabía que si no curaba al hijo del noble, este no creería que él era Cristo, si no lo curaba. Sin embargo, la historia del noble judío de Juan capítulo 4 nos presenta un contraste fascinante entre dos aproximaciones a la fe, entre dos acercamientos. La teología desde abajo. Esta teología comienza con las demandas y comienza con las condiciones humanas. Lo que dijo Jesús, ahora lo veremos. Si no veo señales y prodigios, entonces no voy a creer. Si no hace esto, no voy a creer. Si Dios no lo hace no voy a creer. Es una aproximación que pone nuestras expectativas y criterios como punto de partida. Aunque Jesús conocía los motivos de este noble, de este hombre, deseaba no solamente sanar a su hijo, sino que deseaba también despertar una fe genuina en él y traer la salvación a toda la familia, la salvación eterna. Jesús le dijo al noble, vamos a ver el versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Estas palabras aguijonearon la conciencia del padre y lo llevaron a cuestionar sus motivos egoístas, llevándolo así a creer en Jesús por su propio bien. Por otro lado, está la teología desde arriba. Comienza con la sumisión a la palabra de Dios y con la aceptación por la fe de su revelación y voluntad. No es que esta fe sea ciega o irracional, sino que reconoce la prioridad y la autoridad de la revelación divina sobre nuestras limitaciones y limitada percepción humana y pensamiento. Significa hacer la voluntad de Dios como respuesta activa al hecho de escucharla, de recibirla. Como dice el capítulo 14 de Juan, el versículo 23, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y habitaremos en él. Lo fascinante de esta historia del noble es ver cómo Jesús trabaja con la fe imperfecta de este líder. No rechaza su aproximación inicial, pero tampoco la deja sin desafiar. Si no veis señales y prodigios, no creeréis, le dice Jesús. Y esto no es tanto una reprimenda, es una invitación a una fe más profunda. Jesús estaba dispuesto a trabajar con su fe inicial para llevar a una comprensión más profunda, más alta. El noble comenzó su día buscando un milagro y terminó encontrando al hacedor de milagros. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios con una lista ahí? Lista. Una lista de deseos.
solo para descubrir que Él quiere darnos algo infinitamente más valioso que una lista de requisitos o deseos. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos dispuestos a dejar que Dios redefina nuestras expectativas? Que así sea. Llegamos al último bloque, permanecer en Jesús. Ubícate en el capítulo 15, los versículos 1 al 11. Juan capítulo 15, 1 al 11. 7 veces en 4 versículos, Jesús repite la misma palabra, permanecer. ¿Por qué esta insistencia casi obsesiva? Porque en estas 7 repeticiones se esconde el secreto de toda la vida cristiana, la clave que muchos buscan y pocos encuentran. La metáfora de la vid y los pámpanos de Juan capítulo 15 nos presenta una de las imágenes más poderosas de nuestra relación con Jesús. Es significativo que Jesús use la palabra permanecer 7 veces en solamente 4 versículos. Este énfasis, como ya he dicho, no es casual. Primero, este es el último yo soy de toda la Biblia. Es el último yo soy de Jesús antes de morir y su último mensaje directo para los discípulos. Y segundo, es que la vida espiritual no se trata principalmente de hacer, sino de permanecer. Por eso es tan importante el énfasis de Jesús. Juan capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. No es una exageración retórica, es una realidad espiritual tan concreta como la dependencia de un pámpano de su vid. Y ahora lo vamos a entender mucho mejor. De hecho, la palabra para nada, la palabra griega, es absoluta. Significa exactamente eso. Nada. Nada, ¿qué es nada? Nada. Nada es nada. No hay área de nuestra vida espiritual que pueda funcionar independientemente de Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. No era que los discípulos no pudieran realizar ninguna actividad sin Jesús. Podían estar activos sin Él. Así como estaban los enemigos de Jesús y muchos otros, estaban activos, separados de Jesús. Sin embargo, escucha bien, ni ellos ni nosotros podemos hacer nada de valor real y eterno sin Jesús. Esto significa, permanecer no es un concepto pasivo, me siento y ya está. Es una conexión vital de la obediencia nacida del amor. Si me amáis, como dice el versículo 10, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es un llamado al legalismo, sino que es una descripción de la respuesta natural del amor. Te amo, entonces obedezco. La obediencia es el fruto del amor, no su raíz. El significado de este versículo resulta sumamente claro cuando lo consideramos a la luz de la técnica necesaria para hacer un injerto en una vid. Si el injerto no se adhiere a la cepa, a la cepa madre, se seca. Por lo tanto, sin la cepa madre, el injerto no puede hacer absolutamente nada. La cualidad de permanecer transmite la idea de intimidad y 2, constancia. Intimidad y constancia. El sarmiento fructífero tiene una conexión viva con la vid, fibra tras fibra, vena tras vena. Al unirse este injerto a la vid viviente, el injerto somos tú y yo y la vid viviente es Cristo, llega a formar parte de ella. Es solo por la unión con Él que cualquier pámpano puede dar fruto. Una vez que la unión se rompe, la savia ya no fluye y el fruto en ese pámpano ya no es posible. Aunque los residuos de la savia que permanecen en él pueden ser suficientes como para dar hojas y así por un tiempo dar la apariencia de vida, tarde o temprano se va a secar y va a morir. Pablo no utiliza el lenguaje de Juan
pero expresa la misma verdad cuando dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Desde las muchas imágenes de la relación entre Dios y su pueblo, la imagen de la vid y el pámpano hace hincapié en la dependencia total y en la necesidad de una conexión constante y permanente. El pámpano depende de la vid mucho más de lo que depende una oveja del pastor o de lo que depende un niño de su padre. Como estaba por dejar a sus discípulos, este mensaje era un mensaje de aliento importante. Él permanecería unido a ellos y ellos a él, tan cierto como los pámpanos están conectados con la vid principal. En un mundo que celebra la independencia, Jesús nos llama a una dependencia radical. Sin mí nada podéis hacer. No es una sugerencia, es una declaración de realidad espiritual. La pregunta incómoda pero necesaria es, ¿en qué áreas de tu vida sigues intentando producir fruto por tu propia cuenta? Llegamos a la conclusión final, familia, y es que al concluir nuestro estudio del Evangelio de Juan, nos encontramos frente a una pregunta crucial. ¿Estamos realmente conociendo a Jesús o solo acumulando información sobre Él? La diferencia entre el conocimiento y relación, entre información y transformación,